Muy buenas viejuneros, bienvenidos a mi canal, bienvenidos al unboxing, análisis e intento de profanación de la PlayStation Classic. A día de hoy, en el momento del lanzamiento, ya se pueden hacer cositas extraoficialmente. Al final del vídeo os voy a enseñar un par de ejemplos, así que esperaos hasta el final que merece la pena. Venga, vamos para allá. Lo primero que podemos apreciar sobre la caja es que han intentado replicar la caja original de PlayStation 1, en concreto la de la versión de Estados Unidos. Nos indica aquí que lleva 20 juegos, como ya sabéis. Vemos la foto central de la caja, que es casi igual que la caja original. La caja la verdad es que es pequeña, es muy del estilo de la Super NES Mini. En el lateral podemos ver esta parte en amarillo chillón que casi me deja ciego. Detrás podemos ver los juegos que lleva. A destacar el guiño que han hecho en el Metal Gear Solid, con este código de una frecuencia que, bueno, los que habéis jugado al juego sabéis de lo que hablo. Si abrimos la caja, dentro hay otra caja blanca con el logo de PlayStation y dentro vemos el manual de rigor para poder tocarlo y olerlo hasta la saciedad si queremos. Aquí tenemos la consolita, es pequeña, ¿verdad? Luego la vemos en profundidad. Si seguimos escarbando en la caja, vemos un cable de alimentación micro USB. Ojo, porque no lleva alimentador, por lo que tendréis que ponerle uno que tengáis. Tendrá que ser de 1 amperio y de 5 voltios. Os funcionará perfecto. Prácticamente cualquier alimentador de cualquier smartphone os irá bien. Aquí vemos los mandos. Está genial que lleve dos mandos, dado que algunos juegos los que lleva son de 2 jugadores. Luego los probaremos y veremos cómo funcionan. Y por último en la caja tenemos el cable HDMI de 2 metros para conectarlo a nuestro televisor. Veamos la consola en detalle. En la parte superior podemos ver varios botones que son para hacerla funcionar. El primero de ellos es el botón Open y nos permitirá cambiar de CD en los juegos multidisco, como por ejemplo el Final 7. Aquí tenemos el botón de Power que sirve para encenderla y al lado el botón de Reset que nos servirá para, desde un juego, volver al menú principal. Aquí podéis ver los puertos para los mandos. Aunque son puertos USB, cualquier mando no nos va a funcionar en esta consola, solo funcionan los mandos que vienen con la misma. Luego aquí al lado de los puertos vemos las ranuras de la Memory Card, que no funcionan, realmente no vienen con Memory Card la consola, son solo adorno, y esa funcionalidad la tendremos de manera virtual dentro de la consola. Tendremos disponibles 15 ranuras de guardado por cada juego. Por detrás de la consola, en la parte trasera, podemos ver pues, la toma de alimentación, que es una conexión micro USB, y la salida de vídeo HDMI, que según Sony saca imagen a 480p o 720, según la situación. Si la comparamos con la consola original, se ve diferencia, obviamente, en el tamaño. Esta versión mini tiene unas dimensiones de 149 x 33 x 105 mm. Es un 45% del tamaño de la consola original y pesa 170 gramos. Aparte del tamaño, podemos apreciar que se han esmerado mucho en el que el diseño sea muy fiel al original. Incluso en los tonos es plástico o, por ejemplo, en la parte trasera, el puerto de expansión que también lo han diseñado, aunque no sea estrecho, ¿vale? No puedes abrirlo. Pero bueno, está ahí y bueno, da el pego, la verdad. Sobre los mandos podemos ver también el nivel de detalle que han utilizado al diseñarlos, porque son realmente idénticos a los originales. Cada mando pesa 140 gramos, un poco menos que la consola. Y el cable que llevan es de 1,5 metros, cosa que se agradece. La verdad es que es una longitud adecuada, no como los que sacaron en su momento Nintendo con la NES Mini. El tacto de los botones y cruceta está muy bien. Por supuesto echamos de menos un stick analógico, pero bueno, yo creo que la filosofía de Sony con este producto ha sido la de captar la esencia del lanzamiento original de la consola, por lo que bueno, no le han puesto el stick analógico en los mandos. No se extrañe que lancen en el futuro mandos con esa funcionalidad por separado para sablearnos un poquito más los bolsillos. Mirando la consola un poco más en profundidad a nivel de hardware, si analizamos un poquito por encima de la placa base que lleva en su interior, vemos que tiene las siguientes características de hardware. La placa base es una placa base Sony LM11, entiendo que propietaria suya, un diseño propio. El SoC que lleva es un MediaTek 8167A, es un quad-core A35 a 1,5 GHz, una GPU PowerVR G8300. Tanto CPU como GPU yo entiendo que es un poco superior a la NES Mini. Sobre todo la gráfica, por lo que tengo entendido, soporta versiones de OpenGL superiores. Incluso soporta Vulkan, o sea que bueno, nos puede dar alguna sorpresa agradable esta GPU con ciertos emuladores. Lleva un chip de audio MediaTek MT6392, lleva 1 GB de RAM, bastante más que las consolas mini que estamos acostumbrados a ver. Lleva 16 GB de memoria de almacenamiento para el sistema y juegos,
Por supuesto, tenía que tener mucha más memoria que no una NES Mini o una Super NES Mini, porque bueno, los juegos de PlayStation, claro, ocupan bastante más. Y la salida de vídeo es HDMI a 720p como máximo. Por lo que comenta en la propia web del fabricante del chip, del SoC, MediaTek, este hardware es muy similar a muchos que se implementan en tablets. La pregunta es, ¿será suficiente para emular Nintendo 64, por ejemplo, sin despeinarse? A ver, yo no puedo asegurar nada, está claro. Pero bueno, yo creo que es más potente a nivel de hardware que la Super NES Mini. Así que, no sé, yo creo que podríamos llegar a, como ya he dicho antes, a llevarnos alguna sorpresa agradable en el caso de que se pueda llegar a modificar esta consola y ponerle pues un software diferente, ¿vale? Poner más emuladores y tal. Cuando encendemos la consola tenemos nuestro viejuno momento al ver el típico LED verde de encendido de la Play 1. Y bueno, cuando arranque la consola veremos este logo de PlayStation y este sonido mítico de los 90 que a todos nos sonará. Seleccionaremos el idioma, la primera vez que arranca, y veremos las instrucciones básicas de manejo de los botones de la consola que bueno, antes os he explicado. Después se nos presenta el cutre menú con los juegos. Y el silencio que oís es el silencio que se oye en el menú, puesto que no lleva música. Este menú la verdad es que se lo podrían haber trabajado un poco más, pero bueno, hace su función. En la parte de abajo tenemos las opciones de ajuste y bueno, aquí podéis ver pues lo que se puede configurar. Pantallas, el idioma del menú, de los juegos no podemos cambiar el idioma, ¿vale? Eso ya lo comentaremos luego. El ahorro de energía y luego dos opciones más para restaurar la configuración de la consola por defecto y para dejarla de fábrica. Luego tenemos el apartado guías, en el que tenemos las opciones súper importantes, como por ejemplo sitio web del producto, en el cual pues, podemos acceder a la web del producto para buscar información desde un móvil, por supuesto, desde la propia consola, ¿no? Que no tiene internet. Y luego tenemos la opción de, bueno, la guía de los botones de la consola, que ya sabéis. Después, en el apartado tarjetas de memoria, podéis ver las partidas guardadas desde dentro de los juegos. Y aquí hay otro guiño viejuno, dado que cuando entramos vemos que simula el diseño gráfico usado en las pantallas de las memory cards originales. Después, en este otro apartado, podemos ver los puntos de reanudación, que es otra manera de guardar pues, el estado de nuestras partidas en el momento exacto en que lo dejemos. Como sabéis, esta consola lleva 20 juegos. Os dejo la lista exacta, completa, en la descripción del vídeo. Y por desgracia no se pueden añadir o quitar. Además es una consola offline, es decir, no tiene conexión a internet, por tanto no podríamos adquirir nuevos juegos en la PlayStation Network. Nos tenemos que contentar con los que lleva de serie. La verdad es que todos echamos a faltar muchos juegos, como Silent Hill, algunos Resident Evil, algún Final Fantasy más que nos falta. Es una lástima que no hayan tenido en cuenta más los gustos de la comunidad. Si hubieran visto el top de los 100 mejores juegos de PlayStation 1 según mis suscriptores, la cosa habría cambiado. Os dejo el link aquí arriba y en la descripción del vídeo para que podáis disfrutar de esta serie de 10 vídeos que estoy haciendo. Probemos algunos juegos. Aparte de probarlos, os los voy a comparar corriendo en el mismo juego, con el mismo emulador, en una Raspberry Pi, para que veáis un poquito si hay diferencia o no. Comenzaremos con el Final 7. Es un juegazo que tenía que estar en esta consola. Y bueno, se ve, pues bueno, medianamente bien, lo que yo lo encuentro un pelín borroso. Y lo peor es que se ve en inglés, es la versión inglesa. No hay ningún juego de los 20 que lleva la consola que esté en otro idioma que no sea el inglés. Así que bueno, tendremos que adaptarnos a la fuerza. Veamos más juegos, el GTA 1. Se ve francamente mal, se ven pixelacos como puños. No tiene una tasa de frames aceptable y la verdad es que casi es injugable. Si lo comparamos con el mismo juego corriendo una Raspberry Pi, con el mismo emulador por supuesto, se nota bastante la diferencia. Se ve bastante mejor y bueno, se puede jugar. Pasemos a ver el Jumping Flash. Este juego en algunos medios decían que tenía caídas de frames. La verdad es que yo no lo aprecio jugando. Si comparamos la ejecución del juego en una Raspberry Pi, bueno, yo la verdad es que no aprecio diferencia, se ve bastante igual, se ven idénticos. Veamos cómo se ve el Rayman. Es un juego que la verdad es que es muy bonito a nivel de gráficos y es muy chulo. La verdad es que se ve un pelín borroso en la Play Mini y en Raspberry la verdad es que se ve bastante mejor. No se ve tan borroso y bueno, es mejor, aunque en ambas plataformas es jugable. Veamos el Destruction Derby. En este caso en la Play Classic pues bueno, se ve bien, se puede jugar. Y en Raspberry pues muy parecido, no hay apenas diferencia. Hay otro tema importante, hay juegos de los 20 que lleva la consola que son PAL y otros NTSC. Esto lo notaremos porque hay algunos que se ven ralentizados, como por ejemplo Tekken 3. Este juego es la versión PAL, la que han puesto, y bueno, al no ser posible jugar a 60 Hz, pierde un poquito la fluidez, el frenesí que lo caracteriza cuando lo juegas en NTSC. Esto sucede dado que las versiones de algunos de estos juegos, como ya he dicho, son PAL y van a 50 Hz.
Hablando sobre la emulación, esta consola emula PlayStation original con el mismo emulador exactamente que ya se usa en otros dispositivos como Raspberry Pi o Super NES Mini, es el PCSX Rearmed. Esto es algo curioso, viniendo de quien viene la consola, dado que Sony siempre se ha declarado contraria a este tipo de software. A ver, yo técnicamente no lo veo como algo malo el hecho de que se use este emulador. Lo que sí que veo mal es que no le han permitido al emulador pues, que se le pueda configurar ningún parámetro, ni cambiar el aspect ratio, ni cambiar la resolución, ni aplicar shaders o filtros que mejoren la imagen, etc. Aparte, sobre este tema, en algunos medios se habla de que el emulador que lleva está basado en software libre como algo negativo. A ver, señores de la prensa, no hay nada como estar desinformado. O sea, hablar de software libre no es hablar de algo malo o algo negativo. La manera con la cual se ha implementado este emulador en esta consola es mala, ¿vale? Se lo podría haber hecho bastante mejor. Pero el software libre en sí no es algo negativo ni malo. Cambiando de tema, sobre la respuesta de los mandos jugando, la verdad es que no he notado ningún tipo de input lag, yo lo veo bien, lo veo correcto y bueno, la experiencia de juego a este nivel, pues yo creo que pasa con nota. Después de haber probado esta consola, mi conclusión es que a nivel de materiales no difiere mucho de muchas de las consolas mini que hay en el mercado. Me refiero sobre todo a las de Nintendo. Es un producto de muy buenísima calidad de fabricación y muy fiel al original en acabados, pero que adolece a mi juicio de los defectos ya comentados. Falta de juegos importantes, no podemos disfrutar algunos de ellos a 60 Hz, algunos echamos en falta los sticks analógicos en los mandos, por lo que bueno, no aporta nada en sí esta máquina que no tengamos ya por menos dinero, como por ejemplo con Raspberry Pi o con una Super NES Mini pues, modificada. Seguro que muchos de vosotros echan falta algo más de esta consola. Dejadme en los comentarios y lo hablamos. El precio de la consola es 100 euros. Si sois amantes fanáticos de PlayStation 1, por supuesto os la compraréis porque es una máquina muy bonita y está muy bien. Pero para alguien no tan fanático o bien que quiera disfrutar realmente jugando a sus juegos preferidos, la verdad es que no la veo una buena opción. Podemos disfrutar de la emulación de esta plataforma desde muchos otros dispositivos, con mejor calidad visual y a 60 Hz, como por ejemplo el Raspberry Pi o la mismísima Super NES Mini. La única esperanza que tengo con esta consola es que un grupo de gente que todos conocemos por el hack de la Super NES Mini consiga modificar el software de la misma manera y así poderle poner más juegos y modificar un poco lo que es la emulación, añadir más emuladores y bueno, hacer de esta consola pues un centro de videojuegos bastante más potente. Hablando de potencia, si le dais potencia a este vídeo en forma de likes y superamos los 2000 likes, prometo publicar próximamente un tutorial para añadir juegos de PlayStation a la Super NES Mini, un tutorial actualizado. Ahora viene la parte que más me gusta del vídeo, la parte del cacharreo. A ver qué podemos llegar a conseguir de esta consola haciendo cosas que no sean las que el fabricante pues bueno, te dice que puede hacer la máquina. Pero relájate John, tío, que yo creo que todo esto no es necesario. Bueno, en fin, la primera cosita que podemos hacer es abrir el menú del emulador en los juegos. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, pues cosas como por ejemplo mejorar la visibilidad de los juegos, aplicar un filtro de scanlines para disimular un poco los píxeles, bueno, lo que lleva un emulador normalmente. Esto se puede hacer pinchando un teclado en la consola y al cargar un juego, pulsando la tecla ESC, entras en este menú. Ojo, porque no vale cualquier teclado. Yo he probado 2 o 3 que tengo en casa y no me ha funcionado. Según dicen los chicos del vídeo, tiene que ser algunos modelos en particular. Ellos han probado con teclados Logitech y Corsair y les ha funcionado. Yo he probado con 2 teclados que son de otra marca y no me ha funcionado. Por eso os enseño el vídeo de este canal, que son los que lo han descubierto. Además de esto, se han descubierto más cositas de la consola. Si revisamos la placa base, saltan a la vista estos 4 puntitos. Estos 4 puntitos no sirven para nada, porque bueno, he medido continuidad y todos están soldados a masa, por tanto no son para despistar. Pero si miramos estos otros puntitos de aquí, parece como si aquí tuviera que haber como un puerto USB o algo soldado. Son muy interesantes estos puntitos, porque soldando unos cables, venteando otro punto de la placa y conectándolo a un PC, según el canal ETA Prime, nuestro PC la detecta como un dispositivo USB conectado. Y aparentemente, pues, se pueden llegar a hacer cosas. Es un sistema basado en una distribución Linux llamado Yocto. Parece que todavía no se podía acceder totalmente al sistema para modificarlo, pero yo no creo que se tarde mucho en conseguir porque, bueno, aparentemente esto parece estar bastante desprotegido. Es curioso. Yo creo que es muy posible que nuestros amiguitos del hack de la Super NES Mini consigan modificarla y aumentar pues, tanto el catálogo de juegos que lleva como mejorar las opciones de emulación. Pues nada, viejuners, espero que hayáis disfrutado de este stripe consolero. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!